Hechos capítulo 2, versículos 39 al 43. El estudio del día de hoy se llama El poder de la palabra. Es el número 13 del libro de Hechos. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bien, hoy, mis hermanos, en este estudio vamos a recordar 3 puntos muy importantes y los vamos a ir reforzando con estos mismos versículos que acabamos de leer. Esos 3 puntos muy importantes, recuerden que entre esos es que únicamente a través de la palabra de Dios podemos escuchar las maravillas de Dios. Y por eso es el nombre que tenemos el día de hoy, que se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra, cómo la palabra de Dios penetra en los corazones, discierne el espíritu, divide al espíritu del alma. O sea, el poder de la palabra es tan fuerte y tan grande que no hay manera de resistirse a ella, al poder de la palabra. También algo que es muy importante que entendamos, que Dios no está a la puerta y toca. Dios no está a la puerta y toca en cuestión de el inconverso. Dios cuando llama, llama, y no está como un caballero tocando la puerta. Dios se pone a la puerta de los que se dicen iglesia, porque muchos se dicen iglesia y han sacado a Dios de las congregaciones. Pero Dios, al que llama, inmediatamente quebranta. Y eso lo estuvimos viendo en los estudios anteriores, y sobre todo en el estudio donde Pedro empieza a compartir cómo desecharon a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor, no lo reconocían como el Mesías, lo crucifican, y entonces de esta manera pues caen compungidos. ¿Quiénes? Los que escucharon el poder de la palabra. Y hoy vamos a recordar, como les decía, esos 3 puntos que hemos estado viendo. También recordemos que muchas falsas doctrinas han iniciado con la falta de contextuar un texto. ¿Y por qué introduzco esto? Para que entendamos, el propósito es que desde que iniciamos el capítulo 1, versículo 1 de Hechos hasta el día de hoy, hemos desenmascarado falsas doctrinas. Yo no sé si se acuerdan de todas esas falsas doctrinas que hemos ido desenmascarando desde que iniciamos con el conocimiento de la iglesia primitiva por medio del libro de Hechos. Y con estos versículos vamos a seguir desenmascarando falsas doctrinas y reforzando la sana doctrina. Y por esta razón, aparte de hablar de las falsas doctrinas, aparte de hablar de estos versículos que vamos a leer, pues vamos a recordar, como les decía, un poquito para entender los pasajes oscuros y también los difíciles de comprender. De esto se llama, ya lo aprendimos, que es hermenéutica y exégesis. Si nosotros no aprendemos a trazar las escrituras, si nosotros no aprendemos a leer texto, contexto, libro, etcétera, vamos a ser engañados. Y por eso es importante que a partir de que nosotros queremos conocer una doctrina, necesitamos irnos al análisis de cada palabra. Como en el caso del bautismo.
Algunos han dicho que el bautismo es para perdón de pecados, mas sin embargo, si nosotros contextualizamos, no sacamos textos fuera de contexto y nos vamos a los puntos o a los versículos o a las citas bíblicas que son claras, podemos sacar una doctrina verdadera y no una doctrina falsa. Así que esos puntos que tenemos que aprender es, como número uno, estudiar todo el contexto, para que no haya una falsa doctrina que se introduzca tanto en la congregación como en nosotros o en el pastor, la iglesia, y todos tenemos la responsabilidad como iglesia estudiar todo el contexto. Si ustedes se dieron cuenta, hace rato leímos un versículo, pero si leemos el versículo nada más, ¿qué sucede? Nos quedamos con que, a ver, ¿cómo? Entonces ya la muerte después de Moisés ya no existe. ¿Y qué hicimos? Leímos todo el contexto, leemos el capítulo si es necesario completo y ya entendemos lo que fue eso que escribió Pablo en el libro de Romanos. Así que podemos, para estudiar el contexto, es estudiar los versículos de arriba y de abajo, o el capítulo completo, o si es necesario, el libro completo. Eso es estudiar todo el contexto. También buscar citas bíblicas que tengan que ver con el mismo tema. Si voy a hablar del bautismo, voy a buscar todos los versículos que hablen de bautismo y de qué se está hablando en cuestión del bautismo. Porque muchas veces no entendemos que son diferentes clases de bautismos o está hablando el expositor o el escritor de la Biblia de otro asunto muy diferente a lo que es el bautismo de inmersión bajo el agua. Entonces tenemos que aprender a contextualizar y a entender cada cita bíblica. Otro punto que también debemos de aprender es aprender a que los temas oscuros que puedan tener respuesta, fíjense bien, los temas oscuros que puedan tener respuesta debemos buscar por medio de citas bíblicas temas claros. ¿Por qué dije que pusieran atención? Es que hay temas oscuros que no tienen respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso, los temas oscuros que puedan tener respuesta, debemos buscar por medio de citas bíblicas temas claros que hablen de ese mismo punto o de esa misma doctrina. Pero en caso de no tener respuestas claras, no debemos intentar darle una interpretación que aún no ha sido revelada por Dios. Muchas veces quieren reinterpretar la Biblia o quieren interpretarla por medio de sueños, por medio de falsos profetas, por medio de algo que Dios no quiere revelarnos o no va a revelarnos todavía. Si ustedes recuerdan, Pablo fue llevado al tercer cielo y fue enseñado por el mismo Jesucristo para que él pudiera explicarnos lo que tenía que explicarnos. No busquemos algo que no tenemos todavía la revelación, porque podemos caer en falsas doctrinas. ¿Sí? Como esa gente que dice, ay, fui al infierno y ahí vi a fulano y a sutano. Es mentira, no puede ir nadie al infierno. No puede traer nueva revelación con un sueño o con una supuesta llevada de ángeles o del mismo Dios. Así que no busquen lo que aún no ha sido revelado por Dios. Pero en caso de que sí haya manera de interpretar correctamente, entonces estudiarlo, aprenderlo, y de esta manera vamos a poder defender la verdad. O sea, si yo voy a defender algo o voy a enseñar una doctrina, es porque ya la estudié, ya Dios la reveló a través de las Escrituras. La revelación tiene que ser a través de las Escrituras. La revelación no es a través de un hombre, otro hombre o algo que saquen fuera de contexto. Tiene que ser a través de las Escrituras, texto, versículos, citas,
Todo tiene que coincidir, todo. Y entre esas cosas, como las que podemos defender con toda autoridad y de verdad, es el hablar en lenguas. Eso ya lo entendimos muy bien. También el bautismo para perdón de pecados, que es una mentira, también la podemos defender. Esa doctrina es falsa y no, el bautismo no es para perdón de pecados. O el bautismo del Espíritu, o que debemos de guardar la ley para poder ser salvos. Todo eso tenemos que aprenderlo porque eso sí está revelado por medio de las Escrituras. Y de esta manera Dios nos va mostrando a través de su Escritura que no podemos hacer una doctrina sacando textos fuera de contexto. Creo que ya con esta enseñanza pequeña, mis hermanos, ya podemos entonces iniciar con nuestra predicación, con nuestra enseñanza, con nuestro estudio bíblico. Porque mucha gente dice, oiga pastor, pero es que está muy enredado. Bueno, ya está claro, entonces ya ahora sí, ya no voy a poder sacar textos fuera de contexto, ya no voy a hacer una nueva doctrina, sino voy a aprender verdaderamente qué es lo que predicaba la iglesia primitiva, qué es lo que defendieron los primeros reformadores y qué es lo que debemos enseñar nosotros como iglesia bíblica y de sana doctrina. Amén. Y dice en el versículo 2:39 de Hechos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pedro nos está mostrando el poder de la palabra. Está mostrando el poder de la palabra al ver que después de que los presentes habían oído, acuérdense que escucharon la palabra de Dios, ¿sí? Habían oído las maravillas de Dios, fueron compungidos de corazón. Lo vimos en los versículos anteriores, en el estudio anterior. Entonces, al oír el poder de la palabra, al oír la palabra, con ese poder hace que la gente quede dolida, quede confrontada, sienta pesar por su pecado, sienta dolor a haber transgredido la ley de Dios, y de esa manera la palabra, que es poderosa, hace que caiga la gente compungida de corazón. Y aquí vemos unos puntos tan importantes con respecto al poder de la palabra. Una, o como cuál, que escucharon las maravillas de Dios. Si Dios no quiere que escuches la palabra de Dios, Dios va a cerrar tus oídos. También otra es que oyeron lo que Dios habló a través de Pedro. O sea, primero escucharon a todos que hablaban en diferentes idiomas, pero los que Dios les abrió el oído espiritual, escucharon la palabra de Dios. Y después escuchan a Pedro. ¿Qué escuchan de Pedro? La palabra de Dios. Dios les empieza a hablar a través de Pedro, y también ellos llega a ese momento que al escuchar y ser confrontados dicen: hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes fueron los que dijeron, hermanos, qué haremos? Los que escucharon el poder de la palabra. Y vemos cómo el poder de la palabra también lleva al arrepentimiento y a la transformación de inconversos. Amén. Dice que se añadieron en ese día muchísimos que escucharon la palabra. O sea, no se añadieron cualquier persona, se añadieron los que escucharon la palabra. Y vemos también cómo Pedro continúa su discurso confirmando tres cosas. Si ustedes leen detenidamente el versículo que acabamos de leer, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Pero recalca algo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué significa llamar? Escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué escuchan? ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios? Solamente los que Dios decide. Y aquí escuchamos la promesa para los israelitas.
Número 1, para ustedes es la promesa. ¿La promesa qué? De salvación. ¿La promesa para quién también? Para sus hijos de los israelitas. Y dicen, entonces nada más es para ellos. No, porque sigue Pedro diciendo, y la promesa para todos los que están lejanos. Recordemos un poco, mis hermanos, que Pedro al principio no entendía que la promesa era para todo aquel que escuchara la palabra de Dios. La gran mayoría de los judíos, de los israelitas, creían que era nada más para ellos y para sus hijos. Entonces aquí Pedro está hablando de esta manera. Como judío le habla a los judíos. Recuerden que ya después Pablo es revelado el que también los gentiles tenemos salvación y vida eterna. Recuerden cómo Pedro no entendía que también los gentiles podían ser salvos. Que hasta incluso se sorprendieron muchos que dijeron, ¿también los gentiles pueden recibir el don del Espíritu Santo? Entonces, Dios le revela a través de Jesucristo nuestro Señor a Pablo que también los gentiles podían ser salvos y que la promesa no nada más era para los israelitas y para sus hijos, sino para todos aquellos que hemos escuchado el poder de la palabra. Así que, mis hermanos, creo que ya está quedando un poquito más claro todo esto. A ver si queda así. Parece que se apagó. Chequenlo, mis hermanos. Gracias. Así que de esto, perdón por la interrupción, esto nos lleva a una enseñanza más. No todos serán salvos, aunque Cristo sí murió por todos. Así es. ¿Para quiénes van a ser salvos? Únicamente los que Dios llame. ¿Y cómo voy a saber si yo soy llamado de Dios? Yendo al arrepentimiento, yendo compungido de corazón. Dice la palabra de Dios, si ustedes pusieron atención, cuando dice que fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? No les dijo Pedro, bueno, mira, si eres llamado, arrepiéntete, pero si no eres llamado, no te arrepientas. No, Pedro les dijo, vayan y arrepiéntanse. Y bautícense para que Dios los tome en cuenta como iglesia. Esto de la elección de Dios no es de que yo sé quiénes son los elegidos. Yo no sé quiénes son los elegidos, yo no sé por qué. Mucha gente ya no quiere predicarle a los demás diciendo, bueno, si Dios ya eligió, ya para qué voy a predicar. No, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicarle a todos y también aquellos que escuchan la palabra de Dios irán arrepentidos a pedir la salvación y la vida eterna. Entonces, mis hermanos, no todos van a ser salvos, pero sí Cristo murió por todos. Y no todos los israelitas étnicos serán salvos tampoco. Porque mucha gente está con una falsa doctrina diciendo que después del arrebatamiento van a ser salvos todos los israelitas. Esa enseñanza, mis hermanos, es una enseñanza falsa, ya que leímos en el libro de Romanos, estudiamos el libro de Romanos y nos damos cuenta que no todo el Israel étnico será salvo, sino el Israel espiritual sí será salvo, todo sin excepción, porque Cristo murió por aquellos también. Así que la iglesia no ha sustituido al pueblo de Israel. Aunque algunos dicen que esta es la verdad, que la iglesia somos los que sustituimos al pueblo de Israel. No, Dios nos tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo y Dios siempre pensó en, cuando dio la promesa, en la simiente, que la simiente es Cristo y que todos íbamos a creer de todas las naciones. Así lo dice Dios a través de Pablo y nosotros lo creemos. No es únicamente el Israel étnico, no van a ser salvos todo el Israel étnico, sino van a ser salvos los que creyeren en Cristo Jesús como su Señor y Salvador.
Y Pedro recalca contundentemente cuando dice, porque la promesa es para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. O sea, ¿quiénes van a ser salvos? Los que Dios llame. Si Dios te está llamando al arrepentimiento, si Dios te está llamando al quebrantamiento, si tú estás siendo compungido de corazón, si tú estás entendiendo el llamado de Dios, no esperes más tiempo. Ve y arrepiéntete, porque el Señor ya te está llamando de tiempo atrás. Así que, mis hermanos, aquí vemos nuevamente el poder de la palabra. Siempre vemos que a través de la palabra, cualquiera que es llamado caerá quebrantado y compungido de corazón. Bien, siguiendo de ahí, Pedro, sigue hablando, y en el versículo 40 nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí, mis hermanos, es muy importante que entendamos una cosa. El enemigo no quiere que tú seas salvo. El enemigo no quiere que tú seas salvo. Y en este versículo vienen dos enseñanzas, las cuales las dos podemos abrazarlas, porque no son fuera de contexto, ni están fuera de la salvación ni la vida eterna. Este versículo tiene dos opciones de interpretación y las dos son válidas. Y por eso es que yo voy a hablar de esas dos opciones de interpretación. Y una es que en el tiempo en que Pedro estaba predicándole a la gente, recuerden que unos se burlaban, unos no querían. E incluso más adelante vemos como los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley estaban en contra de todo esto. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, desde que Cristo fue crucificado, desde que Cristo fue apresado, desde que Cristo inicia con su ministerio, los judíos, los israelitas, estaban en contra de todo eso. En contra de Cristo, en contra del Mesías, que él no era, decían, en contra de los primeros cristianos. O sea, todo esto empezó a repercutir porque muchos no querían seguir a Cristo. Por eso, no sé si recuerdan en el estudio pasado, hablamos acerca de que no todos se querían bautizar, porque tenían miedo ¿a quién? A los judíos. Entonces, por eso, una de las interpretaciones nos habla de que cuando Pedro dice que la perversa generación es los judíos, los judaizantes, los maestros de la ley, los estudiosos de la palabra, que estaban tratando de evitar que siguieran a Cristo. Y por eso les dice, sean salvos de esta perversa generación, porque los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, no aceptaban la salvación sin la ley. Recuerden que mucha gente decía, bueno, ok, puedes ser salvo por gracia, pero tienes que guardar los rudimentos de la ley, tienes que circuncidarte, tienes que aquello. Entonces la gente ya no sabía ni qué hacer. Y como Pedro y los primeros discípulos, los primeros cristianos no tenían bien entendido esto, pues ya no sabían qué hacer. Entonces por eso Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y de esta manera serán salvos de esta perversa generación y ya no van a necesitar la ley. Así que estos judíos no aceptaban todo eso y mucho menos aceptaban que los gentiles pudieran ser salvos por gracia y sin las obras de la ley. Esta es una interpretación y es válida, porque recordemos todo esto que pasó. Y la otra interpretación, la cual también es válida, es que cuando Pedro dice que debemos de salir de esta perversa generación, sed salvos de esta perversa generación, está hablando salir del sistema del mundo. Salir del mundo pervertido, salir del mundo desenfrenado, salir de esos tiempos y de estos tiempos actuales. Tenemos que salir de esto, porque la perversa generación sigue. Ahora quizá ya no,
quieren que judaicemos, pero sí muchos todavía quieren que judaicemos. Mucha gente llega y dice, es que tienes que guardar el Shabbat, tienes que dejar de comer comida inmunda, entre esos los adventistas, y mucha gente quiere hacernos judaizar. Ahorita está muy de moda que se metan los judaizantes en las congregaciones y que ya estén guardando el Shabbat, que ya traen el talí, que ya están obedeciendo a la ley más que a Dios y ya no están viviendo bajo la gracia. Y la otra, también en estos tiempos actuales, mucha gente no quiere que tú sigas a Cristo verdaderamente, que lo sigas pero con tu religión. Que no te salgas de tu religión, que no te salgas de tu denominación, que no salgas del sistema de ellos. Y por eso es que Pedro, o Dios a través de Pedro, se adelanta a esta época y también nos dice, cuídense y sean salvos de esta perversa generación. Así que mis hermanos, las dos interpretaciones son válidas, porque el propósito de Dios es sacarnos del sistema del mundo, el sacarnos del sistema de las obras de la ley, el sacarnos del sistema religioso que el mundo está haciendo a través de tradiciones, a través de distorsionar la palabra, en lugar de seguir la verdadera palabra de Dios tal como está. Así que mis hermanos, tanto para el tiempo de la iglesia primitiva como para el tiempo actual, ya es válido todo esto, salir y ser salvos de esta perversa generación. ¿Y qué es lo que sigue adelante? Algo que nos refuerza lo que acabo de decir, porque dice en el 2:41 de Hechos, así que, ahora sí que ya después de todo lo que dijo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué es lo que hicieron? No le hicieron caso a los judaizantes, escucharon el poder de la palabra, recibieron la palabra. Aquí se cae, mis hermanos, la mascarada de que el bautismo es para perdón de pecados. Aquí nos habla clarísimo Pedro, pero mucha gente no lo quiere entender, porque dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados. No dice fueron bautizados y recibieron la palabra, o no dice fueron bautizados y los perdonaron y recibieron la palabra. No, primero recibieron la palabra, primero fueron compungidos de corazón, primero se arrepintieron y ahora sí se bautizaron. Porque tristemente mucha gente se está bautizando sin creer a la palabra, sin recibir la palabra, y son únicamente diablos remojados. Así es. Se bañaron, sí, se lavaron, se metieron al agua y todo, y salieron, pero salieron con su misma mugre de pecado. Siguieron sin perdón de pecados. Porque el perdón de pecados no es por medio del bautismo, el perdón de pecados es a través del sacrificio de Cristo. Entonces, la sangre es la que nos lava, la sangre es la que nos limpia, la sangre es la que nos perdona. Si la gente se mete a bautizarse sin el conocimiento, de nada le sirvió el bautismo. De nada le sirvió porque no había conocimiento. ¿Por qué te bautizaste? No, pues porque me dijeron en la iglesia. ¿Por qué te bautizaste? Ah, porque me dijeron que es para perdón de pecados. ¿Y tú lo creíste? Pues me dijeron, así dijo el pastor. ¿Sí? Y nada más siguen igual. Siguen siendo, perdón por la palabra, bueno, diablos remojados, para que no se oiga tan feo, puercos remojados. ¿Sí? Porque no voy a decir puercos remojados, porque van a decir, ay, ya me dijo puerco. No, siguen siendo diablos remojados, siguen pecando, siguen desobedeciendo, siguen transgrediendo, pero dicen, ya me bauticé. No, mis hermanos, el bautismo no lava, ni siquiera el cloro. Así que aquí queda bien claro y se derrumba esa falsa doctrina. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense bien, hay una palabra que debemos de poner atención, mis hermanos. Aquí dice que se añadieron. Y en otros versículos dice que Dios añadía. Sí. Entonces es importante entender que muchas veces yo quiero pertenecer a la denominación, yo quiero pertenecer a la congregación, pero Dios no me ha llamado. En ese día dice que se añadieron como 3,000 personas, pero cuando viene la persecución, ¿qué creen? Muchos se dispersaron, muchos se fueron
con los falsos maestros. Entonces tengamos cuidado si tú te estás añadiendo a la congregación, si tú te estás añadiendo al cristianismo o si Dios te ha llamado y Dios te está añadiendo. Es muy importante esto, mis hermanos, de verdad, porque muchas veces gente quiere seguir a Cristo y van a llegar ahí y van a ser rechazados por el Señor. Entonces es necesario que estemos seguros que escuchamos el poder de la palabra, que escuchamos la palabra de Dios y que la palabra es la que me ha transformado. Tiene que haber una verdadera transformación en ustedes, porque no puedo seguir siendo transgresor de la ley y decir que soy hijo de Dios. Como muchos dicen, es que yo soy salvo y siempre salvo. Y de bebé yo dije que Cristo era mi Señor y Salvador. Tenía yo 3 años, tenía yo 4 años, tenía yo 5 años y yo dije que era hijo de Dios. Y pues sí, ahorita ando frío y ando en el pecado, pero sigo siendo hijo de Dios. No, eso es mentira. El Hijo de Dios no practica el pecado. Así es, amén. El Hijo de Dios ha sido transformado. Imagínate que veas un águila y que diga, mira, ahorita apenas soy aguilita, pero soy pollito, y pues yo me siento como que soy tortuga más bien, pero voy a crecer y ya voy a ser águila. No, mis hermanos, el que es cristiano y es verdadero Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, en estos versículos, vemos el poder de la palabra y su eficacia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3,000 personas. También vemos, mis hermanos, como les decía yo, que se cae la doctrina del bautismo, que no es para perdón de pecados, pero lo más importante es que vemos que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no falla, ya que dice que los que recibieron su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué es lo que escucharon ellos? Porque pueden decir, ay, escuché la voz de Dios y yo dije, heme aquí, envíame a mí. No, mis hermanos, recuerden que Pedro está hablando algo bien claro. Está hablando de las maravillas de Dios. Está hablando de la profecía de salvación. Entonces, ¿qué escucharon? ¿Qué palabra escucharon? La palabra de salvación, la palabra de poder, la palabra de Dios a través de Pedro para arrepentimiento. Eso es lo que escucharon ellos. O sea, no escucharon lenguas y trabalenguas y no sé qué tanto. No, mis hermanos, escucharon la predicación de salvación y de arrepentimiento. Fueron confrontados con las maravillas de Dios. Amén. Seguimos con el 2:42. Dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que debemos de entender, y no sé si recuerden que desde el principio lo leímos, que lo importante no es permanecer porque yo puedo llegar al final. Perseveramos los que hemos sido llamados y vamos a terminar la carrera y somos salvos y va a ser comprobada nuestra salvación no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios es el que nos lleva a continuar en esta carrera. Porque si fuera por nosotros, ya de tiempo atrás hubiéramos tirado la toalla. Ya hubiéramos dejado todo. No, yo que voy a seguir soportando y que voy a seguir predique y predique y que la gente no entienda y no se convierta. No, esto es porque Dios me llamó a esto y voy a seguir trabajando por el poder de su Espíritu Santo y el poder de su palabra. Y aquí hay algo que es importante resaltar: perseveraban, pero no nada más perseveraban de estar sentados en la congregación, mis hermanos, sino perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si ustedes se dieron cuenta, en el versículo anterior, vemos que dice que recibieron la palabra como 3,000 personas y que fueron bautizados. Y en este versículo vemos algo que debería de impactarnos a todos: perseverar en comunión. Ellos estaban unidos y tenían una común unión, una unión común. Así es. Perseveraban en comunión.
Perseveraban en la doctrina, en el partimiento y en las oraciones, en una comunión unos con otros. O sea, la unión que los hacía perseverar era la misma. O sea, no podían estar perseverando en algo y pensando diferente. Todos pensaban lo mismo. Nadie pensaba diferente. Todos pensaban en qué. Vamos a ver estos puntos importantes. 1. En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Perseverar en la doctrina de los profetas. Porque recuerden que lo que predicaban los apóstoles era lo que habían aprendido de los profetas. Entonces no era otra doctrina, no era una doctrina nueva, no habían recibido una revelación fuera de las Escrituras, sino únicamente estaban confirmando los apóstoles lo que Dios había hablado a través de sus profetas. No había nada más. Por eso es que únicamente hay 12 apóstoles. No hay más apóstoles. Todos aquellos que ahorita se levantan como apóstoles son falsos. Amén. Son falsos. Porque no hay nueva revelación. Ya la revelación ya está de Génesis, Apocalipsis. No hay más. Y si alguien dice, ay, yo encontré una nueva revelación, si no está en las Escrituras es falso. Así que ellos, la gente que se había arrepentido, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y por lógica en la doctrina de ¿qué? De los profetas. Bien, otra más. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Porque mucha gente podría decir, bueno, pues yo también cada 8 días voy a misa y como mi hostia, o cada 8 días voy y como una galletita con sal, o cada 8 días voy y como, no, nosotros sí hacemos el pan como debe de ser, sin levadura, con aceite de oliva, y lo hacemos correctamente y nos lo comemos cada 8 días, cada mes, cada 3 meses, cada año, pero nos lo comemos. No, mis hermanos, no se trata de perseverar en tomar la cena del Señor. Recuerden que el propósito de perseverar en la cena del Señor o en el partimiento del pan, como dice acá, es perseverar en lo que les fue enseñado, que Cristo volvería. ¿Sí les dijo el Señor? Sigan comiendo de este pan y de este vino hasta que yo regrese y tome vino nuevo con ustedes. Entonces, perseverar en el partimiento del pan es perseverar en que creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ya no cree en la segunda venida. Hay mucha gente que no cree que Cristo volverá. Hay mucha gente que ya se olvidó. Ay, si fuera a venir Cristo, pues ya se tardó mucho. ¿Y Pedro qué dijo? No lo tomen por tardanza, sino es por la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, perseverar en el partimiento del pan no es tomar el jugo de uva y comerte la galletita o el pan. No, es creer firmemente en las promesas de Dios, que su Hijo Jesucristo vendrá a reinar y vendrá a juzgar y vendrá como rey y no como siervo. Amén. ¿Sí? Traerá el cetro de justicia. Entonces tenemos que creer en eso para poder decir que estoy perseverando. Ay, mañana es la cena del Señor. Ay, hay que ponernos a cuentas con el Señor y a ver qué traigo para el convivio. No, mis hermanos, eso no es perseverar en el partimiento del pan. Y también perseverar en las oraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, es que tengo que orar a las 6 de la mañana. Ay, hoy me toca la oración. Bueno, pues ni modo, porque tengo que perseverar en la oración. Ay, pues no tengo ganas de orar, pero voy a orar. Y ya nada más están perseverando por obligación en la oración. Perseverar en la oración es buscar la verdadera santidad. Yo te pregunto, ¿cuántas veces estás ayunando al día? Diario deberíamos de estar ayunando, mis hermanos. Voy a dejar de comer, no, sigue comiendo, porque lo que te comas se va al vientre y después a la letrina, dice el Señor. Tienes que ayunar en lo que estás fallando. ¿Y cómo vas a poder vencer al enemigo? Por medio de la oración y el ayuno. Así lo dijo el Señor.
Esta generación no sale si no es por ayuno y oración. Entonces yo tengo que estar ayunando de odio, rencor, resentimiento, el pecado que tengo arraigado, y por medio de la oración continua Dios me va limpiando y me va purificando. Esa es la verdadera oración, mis hermanos, y es el verdadero ayuno, lo dice Isaías 58. Entonces, mis hermanos, si yo no estoy entendiendo lo que es perseverar en la doctrina, perseverar en el partimiento y perseverar en las oraciones, ¿cómo voy a ser librado de esta perversa generación? ¿Sí? Era muy importante todo esto, la perseverancia verdadera. No lo hago nada más por obligación. No estoy orando y orando y, ay, mira, ahorita no voy a orar porque tengo que irme al baile, porque tengo que irme a hacer esto, porque no, es una oración constante, día y noche, 24/7, oración constante, todos los días. Y por eso es que dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Si yo estoy perseverando en lo mismo que dice acá, yo voy a tener esa unión común, nos va a unir una unión verdadera, nos va a unir una comunión, ahora sí que una común unión. Todos entendemos lo mismo, todos sabemos lo mismo, todos creemos lo mismo, todos predicamos lo mismo, todos hablamos lo mismo, todos caminamos conforme a Dios y no conforme al hombre. Eso es importante, mis hermanos, y muchas veces no entendemos eso. Por eso es que les digo que este versículo nos debería impactar a todos, porque no es perseverar en comunión, porque no, pues es que el pastor dice, no, pues es que la hermana Vero dice, no, pues es que pues vamos a hacerlo. No, mis hermanos, es porque estamos de acuerdo todos. Perseverar en la verdadera doctrina, perseverar en todo lo que dice la palabra de Dios con amor. No por obligación, sino por amor. Así que, mis hermanos, creo que ahí, si nosotros entendemos esto, entendemos la palabra de poder. Así que la perseverancia en la doctrina verdadera es lo que nos debe mantener firmes en el poder de la palabra. Oye, pero yo les predico y no se convierten. Tú no te preocupes, tú persevera. Ya le corresponde a Dios lo demás. Así es. Pero mucha gente queremos, o quieren más bien, ver, ay, que se conviertan 3,000. Dios va a decidir si quiere que se conviertan 3,000 o nada más van a andar buscando otras falsas doctrinas. Hechos 2:43. Seguimos con el libro de Hechos 2:43. Dice así: y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este versículo, mis hermanos, tristemente ha sido un versículo mal tomado también y una falsa enseñanza. Y probablemente digas, pero no se ve ninguna falsa enseñanza. Sí, mis hermanos, acuérdense que hay 3 tipos de personas: los continuistas moderados y los que ya no creen en los milagros que se pueden cumplir hasta el día de hoy, que son los cesacionistas. ¿Sí? El cesacionista, ¿qué es lo que cree? Que ya no hay milagros, que ya no puede haber milagros, y porque ya Dios cerró la tienda de los milagros y ya no hay milagros. Eso es el cesacionista. El continuista moderado, otra falsa doctrina, yo no sé de dónde la sacaron, que yo creo en los milagros, pero no creo que Dios pueda resucitar a alguien. No, yo no creo que alguien pueda hablar en lenguas. Yo no creo que nada más con la sombra de alguien puedan ser sanados. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no lo haga? O eres continuista o no eres continuista. Yo sí creo que puede haber el don de lenguas. No lo he vivido, pero eso no me quita de que Dios tiene poder, de que Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿O acaso el barro le dirá al alfarero, no hagas esto o hazme de esta manera? La misma palabra nos los dice. Mis hermanos, nosotros somos continuistas, creemos en el poder de la palabra, creemos en los milagros de Dios, creemos, pero todo debe de ser de acuerdo a la sana doctrina.
O sea, eso de que, ay, mira, está hablando en lenguas angelicales. Pues hasta ahorita yo no conozco las lenguas angelicales, así que cállate. Porque número 1, no hay lenguas angelicales inentendibles. Y número 2, no hay intérprete. Y número 3, nadie necesita tus lenguas supuestas, tu trabalenguas. Porque todos somos gringos mexicanos. Se nos ve el nopal y ya viene alguien a hablar en otras lenguas, por favor, mis hermanos. O sea, el hablar en lenguas es porque si hubiera alguien que no entienda nuestro idioma. Entonces creo que ya podemos creer en el don de lenguas, claro, porque Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo lo va a hacer, o si ya lo hizo, o si lo sigue haciendo. ¿Puede resucitar muertos? Claro. ¿A quién puede decirle a Dios que no? O sea, todos los milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, pueden seguirse haciendo. Pero tristemente ha habido una generación incrédula. Una generación incrédula, número 1, y una generación indocta, que no tiene el conocimiento de Dios. Y por eso cualquiera que habla trabalenguas y saca la bazuca, le creen a él. Por eso es que cualquiera que se mete a un féretro y se levanta y hasta con el micrófono en la mano, creen que lo resucitó. O sea, mis hermanos, no seamos engañados. Tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Y Pablo lo dice claramente. Así que, mis hermanos, esto de que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles es una confirmación de lo que Jesucristo nos dice en el libro de sus evangelios. No recuerdo si es Lucas o Marcos, donde dice que vayan, prediquen a todas las naciones y estas señales los seguirán. Y habla acerca de tomarán veneno y no morirán, resucitarán muertos y etcétera. O sea, Dios puede hacer maravillas hasta el día de hoy. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, ya no lo hagas. Así que los cesacionistas, tristemente, por todas las falsas doctrinas, ya le pusieron un alto a Dios. No, Dios, ya no hagas nada, porque están los falsos. Dice Dios, ¿tú quién eres? O los continuistas moderados, bueno, pues nada más ciertos milagros. Dice Dios, ¿tú por qué me vas a detener? Así que dejemos que Dios haga lo que Él decida, porque Él es todopoderoso. ¿Sí, mis hermanos? Así que eso es lo que nosotros creemos. Así que hasta ahorita yo no he visto muertos resucitar, eso sí que quede bien claro, porque literales, espirituales he visto muchísimos, y entre esos yo soy uno de esos milagros. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me rescató y me dio vida y vida en abundancia. Así que si tú no crees en los milagros de Dios, pues entonces no sé en qué tipo de Dios estás creyendo. Porque Dios es un Dios de poder. Es un Dios de poder. Y ya para ir concluyendo, entonces ya lo que me gustaría nada más es puntualizar esas doctrinas que la iglesia primitiva hacía y creía, y las que debemos seguir defendiendo, evitando de esta manera herejías y falsas doctrinas. En el Antiguo Testamento hubo muchas maravillas y quedaron plasmadas en las Escrituras. En el Nuevo Testamento también hubo y hay todavía muchas maravillas, hubo, porque ya terminó el Nuevo Testamento, pero todavía faltan por cumplirse más profecías. Así que, mis hermanos, punto número 1 del cual debemos de defender, porque así se debe de hacer, el hablar en lenguas. No podemos permitir que ese falso hablar en lenguas se siga extendiendo sin que nosotros hagamos nada. O sea, yo no voy a ir a decirle ya no hables en lenguas. Yo no le voy a ir y cerrar su negocio a esas personas. La gente quiere creer, pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar que el hablar en lenguas son idiomas y no palabras inentendibles. Tenemos la responsabilidad de defender la sana doctrina y de predicar la verdad. Las lenguas son idiomas y son las que hablan las maravillas de Dios y las profecías de salvación. Esto lo dice claramente el libro de Hechos.
Siguiente falsa doctrina, la cual nosotros debemos confrontar y predicar la verdad. El bautismo no es para perdón de pecados. Esto es lo que estamos llevando en la enseñanza del libro de Hechos. El bautismo no es para perdón de pecados porque la sangre de Cristo es suficiente. Amén. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él dijo, consumado es, cuando muere en la cruz, cuando derrama hasta la última gota de su sangre, y es la única que tiene el poder para darnos salvación y vida eterna. Amén. No importa 20,000 veces que te bautices, si no has sido perdonado por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, tus bautismos no han servido de nada. Así es. Así te bautizas 20,000 veces, si no has sido perdonado, no sirvió de nada tu bautismo. Siguiente, ser llenos del Espíritu Santo, o ser bautizados por el Espíritu Santo, o recibir el don del Espíritu Santo, no es hablar en lenguas. Mucha gente cree que si no hablas en lenguas es que no has recibido el don del Espíritu Santo. No, mis hermanos, esa es una falsa doctrina y nosotros debemos de seguir proclamando que eso no es ser bautizados por el Espíritu, eso no es recibir el don del Espíritu, eso no es ser llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados por el Espíritu Santo o recibir el don del Espíritu Santo? Es cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos perdona todos nuestros pecados, nos sella con el Espíritu Santo. Ya no vamos a quitar, nunca más nos quitarán el Espíritu Santo, porque Dios lo ha sellado por medio del sacrificio de su Hijo. Ya somos salvos por gracia, somos salvos totalmente. No vamos a perder nunca la salvación cuando ya somos verdaderamente hijos de Dios, y Dios es el que nos toma como hijos por medio de la adopción. Así que, mis hermanos, no es hablar en lenguas, no es cuando te bautizas, no hay manifestaciones del don del Espíritu Santo. Si Dios decide hacer algo contigo, es por el poder de su palabra. Oye, pero yo desde que recibí a Cristo Jesús tengo una facilidad para entender las Escrituras. Gloria a Dios. Amén. Dale gracias a Dios. Oye, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, ahora puedo, aparte de entenderlas, puedo explicarlas. Gloria a Dios. Te llamó Dios para servir. Pero no es de que nada más de que, es que ahora ya hablo en trabalenguas. Porque ya hay hasta escuelas para hablar en lenguas, mis hermanos. Y llegas allá y dices, mira, ¿y qué tengo que hacer? Tú suelta la lengua. ¿Cómo suelto la lengua? Sí, tú empiezas, y vas a ver cómo empiezas a hablar en lenguas. Y de verdad, y zarrabasilla, y zabarrabasay, y no sé qué, tantas cosas, ya estoy hablando en lenguas, No, no es cierto, eso es mentira. Entonces, mis hermanos, de verdad, no voy a sacar la bazuca ni nada de eso, pero ¿por qué? Porque esas son falsas manifestaciones. ¿Sí? El don del Espíritu Santo se recibe cuando te arrepientes verdaderamente, le entregas tu vida a Dios a través del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, y entonces serás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y otra que vamos a derrumbar o que hemos derrumbado con estos versículos que vimos es que la salvación no es únicamente para los judíos, ni todo el Israel étnico será salvo. Que quede bien claro esto. Dice la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9, 6 al 8. Así que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Romanos 9, del 6 al 8. Así que, mis hermanos, que de esta manera podemos entender por qué no todos fueron compungidos de corazón.
Si no, todos los que estaban escuchando hubieran sido compungidos de corazón. ¿Por qué? Porque todos eran israelitas. Todos los que estaban ahí, recordemos que estaban celebrando la Pascua, celebrando la fiesta de las semanas, todos escucharon en su mismo idioma las maravillas de Dios, mas sin embargo no todos se compungieron de corazón. Unos se burlaron y otros se arrepintieron. Así que mis hermanos, espero en Dios que los que hemos escuchado el poder de la palabra, de verdad hayamos caído rendidos y ahora hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no todos serán compungidos al oír la palabra de Dios o la palabra de poder, y tampoco no todos van a perseverar en la doctrina de verdad. No todos. Muchos la van a escuchar, muchos la van a entender, pero no todos van a perseverar, porque dura es su palabra. Amén. ¿Para quién? Para los que no son hijos de Dios. Entonces, creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios santo, en un Dios verdadero, en un Dios que transforma a través de su palabra, y creemos en todo lo que nos ha enseñado esta iglesia primitiva, este inicio de esta iglesia, y de esta manera vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Para el propósito es seguir aprendiendo lo que predicaban nuestros hermanos y lo que debemos seguir predicando nosotros. Vamos a orar, mis hermanos.